Amable audiencia, vamos a iniciar una nueva meditación en la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 2 desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a leer dos textos más. Uno en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora pasamos al Nuevo Testamento y leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nuestro Señor añada su más rica bendición a la consideración que vamos a hacer de su santa palabra. Cristo, don glorioso de Dios. Sobre esa expresión girará nuestra meditación por algunos días. El apóstol Pablo, al escribir de cómo debemos nosotros darle al Señor y de cómo Dios nos dio lo más sublime y sagrado del cielo, exclama en la carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, estas palabras: gracias a Dios por su don inefable. Buscando una explicación etimológica a la palabra inefable y consultando a algunos autores que explican las palabras en griego, estaba mirando que esta expresión inefable sería más bien inexpresable. Anekdiegetos es la palabra en el griego. Casi todos los que explican y escriben diccionarios en griego al castellano dicen que es inexpresable, anekdiegetos.
Gracias a Dios por su don inexpresable. Y hoy vamos a empezar a considerar a Cristo, el don glorioso de Dios, el regalo glorioso que Dios nos ha dado. Fue durante su conversación nocturna con Nicodemo, el rabino, que el Señor Jesús se refirió al amor de Dios hacia el mundo, en las palabras del texto tan conocido que acabamos de leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una síntesis admirable del Evangelio. Podríamos decir, es el Evangelio en miniatura, este versículo 16 de Juan capítulo 3, donde leemos que tan intenso fue ese amor que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo escribiría a la iglesia en Roma en el capítulo 5, versículo 8 de la carta a los romanos, estas palabras: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo tan malos, tan pecadores, todos, porque no hay uno en quien no haya la mancha del pecado, Cristo murió por nosotros. Frente a esta gran verdad, nuestro asombro y admiración no tiene límites. A veces me he sentado a reflexionar tanto en este texto de Romanos 5, 8 o de otros de Juan 3, 16 y mirar el amor de Dios, el amor del Padre hacia el pecador. Qué sublime gracia la del Señor. Solo su gracia podía hacer y permitir que lo más sagrado del cielo, lo más sublime que los cielos, viniera de la manera como hemos leído en el capítulo 1 de San Mateo, versos 18 al 25. Y qué manera de sintetizar todo lo grande que es el Evangelio, nuestro amado Señor, en esas palabras que le dijo aquella noche aquel curioso e investigador rabino, maestro de la ley, Nicodemo, cuando le dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Yo quedo asombrado. No tengo muchas explicaciones a mis inquietudes. Llego a comprender en parte. No puedo entenderlo todo. Y donde no puedo acabar de entender, mi corazón se rinde y adora al Señor por tan grande amor y misericordia para nosotros. Y sobre todo para mí, que de entre los millones y millones de este mundo, Él me ha escogido por pura gracia para que yo entendiera su mensaje, para que yo creyera en su Hijo Jesucristo, para que yo le sirva a su Hijo Jesucristo. Debemos considerar las Escrituras que hemos señalado o hemos leído para nuestro estudio o consideración, y lo vamos a hacer a la luz de Juan capítulo 3, versículo 16. Y vamos a desmenuzar este versículo, y lo vamos a hacer en 7 pensamientos. Primero, el origen del amor. Dios. En Dios tiene su origen el amor. El amor es de Dios, porque dice en 1 Juan 4, 8 y también versículo 16 de 1 Juan 4, Dios es amor.
Ahí está el origen del amor. En segundo lugar, el alcance del amor. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Ese es el alcance del amor. Estás en el mundo, tal vez pasas inadvertido para tu ciudad, para tu comunidad. Tal vez en la familia no te toman mucho en cuenta, amigo. Pero estás en el mundo y Dios te amó. Dios amó al mundo. Y en relación con los que ya somos de Cristo, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 8, en el versículo 39, dice estas palabras: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, qué amor, divino amor, sublime amor. Nada nos separará del amor de Dios. Dios con su amor nos alcanzó y nadie nos separará de Cristo. En tercer lugar tenemos la naturaleza del amor. Dice, de tal manera. ¿Qué naturaleza? Es asombroso. A veces decimos, qué manera de haber en abundancia. Qué manera de brillar. Es un asombro. Y aquí tenemos la naturaleza de ese amor. Debe asombrarnos. Porque no podemos concebir cómo Dios santo, divino, perfecto, entrega a su Hijo sabiendo que lo entrega para una misión de dar su vida y rescatar a los pecadores. Esa es la naturaleza del amor. Y la prueba de ese amor, dice, ha dado. El amor siempre se expresa de esa manera, en dar, no en recibir ni en pedir. Amor no es pedir, amor es dar. Y esta es la prueba del amor de Dios. Ha dado. ¿Qué cosa? El don del amor. El don del amor es su Hijo Jesucristo. Ha dado a su Hijo Jesucristo el don del amor. El propósito del amor, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que en él cree no se pierda. Y en otra ocasión el Señor explicaba y decía, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el propósito del amor. ¿Y cuál es la culminación del amor? Dice, tenga vida eterna. Con todo lo que esto implica, el tener vida eterna. ¿Qué implica? Desde la obtención del perdón hasta la entrada al cielo y el disfrute eterno de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué bendición! Vamos a iniciar este pensamiento, Cristo el don glorioso de Dios, con este texto que, como dijimos al comienzo, es en realidad la síntesis del Evangelio. Es el Evangelio en miniatura. Y que Dios, a los que somos creyentes, inflame nuestro pecho de gozo y produzca y genere en nosotros alabanza, gratitud y adoración al que vive por los siglos de los siglos. Continuaremos con este hermoso tema.